No voy a dar resumen de lo que ya hemos visto los domingos anteriores porque es mucha información. Entonces voy a irme directo a las gráficas donde vamos a ir trabajando. Traté de construir una gráfica que la vamos a ir viendo cada semana sobre cada una de las 7 cabezas. No puedo pretender ponerlas en orden porque usted sabe que en el reino de las tinieblas no hay un orden. En realidad es caos, que es los demonios que comenzamos viendo, son los demonios del agua, de los mares, de los caos, que provocan confusión y que son 7 cabezas para desconcentrar, para provocar confusión en la vida de las personas. Entonces en el infierno no hay un orden, en realidad todo es caos. Entonces no podríamos ordenarlas como tal. Entonces voy a agarrar a discreción. Ya vimos la primer cabeza, por así decirlo, que alude al imperio de Egipto y al monte Palatino, que tiene características básicas en cuanto al espíritu de la época. ¿Cómo se dice? Les enseñé la palabra en alemán para referirse al espíritu de la época. Les dije que les iba a preguntar cada domingo. No. Zeitgeist. Zeitgeist es una sola palabra. Entonces, en cuanto al espíritu de la época que lo distingue, es un espíritu de esclavitud, que si hablamos por la referencia a Egipto, pero en la historia moderna podemos hablar en los tiempos en que Inglaterra se hizo una de las naciones más poderosas del mundo, construyendo barcos y trasladando esclavos desde el África hasta Europa y hasta el continente americano, en el mercado de la esclavitud famoso que fue un mercado multimillonario en el mundo. Entonces ahí ese espíritu se manifestó con mucha violencia, con mucha fuerza. Más bien es un espíritu de esclavitud que esclaviza la economía, que hipnotiza a la sociedad, a las aguas, y de prostitución, o sea, desvirtúa y revuelve todo, mezcla una cosa con otra, lo profano con lo santo, y hace una capirotada de todas las cosas. Ahora vamos a ver la segunda cabeza, que tiene que ver con el imperio de Asiria y el monte Celio, que su característica o el espíritu de esa época, acuérdense que ese espíritu surge y vuelve a resurgir porque es el que era, el que es y el que ha de venir, o era, no es, pero ha de venir. O sea, se mueve en los tiempos de una manera caótica. Nunca vamos a saber cuándo va a volver a brincar. Los especialistas tratan, hablando desde la perspectiva de la psicología social, tratan más o menos de prospectar, eso es prospectiva, cómo se van a conducir las sociedades en los tiempos venideros. Medio a veces se acercan, pero de repente los agarra descuidados y no saben ni por dónde llegó la bolita. Puede reventar de repente algo de manera inesperada, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál fue el hito o el punto de quiebre de la gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto? Alguien que se acuerde, que me diga, ¿dónde quebró? Con el corazón. No, esa es una no, la Casa Blanca ya fue la estocada final. Fue la estocada. Con la desaparición de los 43 normalistas. Ahí acabó, y casi acababa de empezar, pero ya acabó. Se lo reventaron por ahí y ya nunca pudo levantar cabeza. ¿Sí? Entonces, nunca vas a ver uno por dónde va a brincar una manifestación de esta naturaleza y la podamos encontrar y podamos tener que enfrentarnos a ella. Entonces, tiene que ver con violencia, con expulsión y con anonadar. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, porque esto tiene que ver con esta cabeza o con este demonio, con esta manifestación del infierno. Entonces vamos a trabajar ahora sí entonces sobre la segunda cabeza desde la perspectiva del monte, y hablamos del monte ¿qué?
Celio, que literalmente traducido del latín significa cielo, porque tiene que ver con la grandeza. Acuérdese que Satanás, según la Biblia, uno de sus sueños era: me sentaré ¿en dónde? En las alturas, en el monte de Dios, al lugar, al lado del Altísimo. O sea, siempre la perversión de Satanás y que le transmite a personas que se alejan de Dios es tratar de estar por encima de los demás, llegar al cielo. Por eso la gran frase del humanismo en la era moderna es: el límite es el cielo. O sea, yo voy arribotota hasta arriba, pase lo que pase y tire a quien tire, yo tengo que llegar hasta arriba. O sea, la gente siempre quiere llegar a lo más alto porque es un principio del infierno, tratar de conquistar las partes más altas. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Y entonces, cuando alza los ojos a los montes, de alguna manera está haciéndonos entender que los dioses se instalan en los montes. Ahí está el monte Olimpo de los dioses griegos, de los dioses romanos, donde están todos los grandes dioses, el monte Olimpo, ¿sí? Entonces, pero ya termina diciendo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, no vendrá de los montes, mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová de los ejércitos, ¿sí? Entonces, él hace este comparativo porque la gente que no conoce a Dios, que se deja engañar por esta tendencia, buscará siempre las posiciones más altas. ¿Y cuál es el espíritu de competencia en las instituciones de gobierno, en las grandes empresas? Pues a ver quién logra tener el puesto de trabajo más alto, tener los huesos más grandes, las posiciones más poderosas. Por eso es el monte del cielo, por así decirlo. Este monte en los tiempos romanos era la residencia de los aristócratas. Ahí vivían los aristócratas. Veamos aquí en Chihuahua, en gran parte de las colonias más exclusivas, donde hay mucho dinero, están en partes altas de la ciudad. Por eso yo vivo pegado a las faldas del Cerro Grande. Ya somos docs, eso. Pero para poder hacer la residencia de aristócratas, tiene que haber un proceso de exclusión. Aquí en México, por ejemplo, la historia nos enseña este proceso. Cuando los españoles llegaron aquí a México, porque aquí llegaron muchísimos años después de haber descubierto América, llegaron como 20, 30 años después. Aquí América llegó en el 1492, aquí llegaron en 1520, por ahí más o menos. Estamos hablando de cerca de 30 años después, y no llegaron por acá abajo a México, entraron por Cuba, por ahí entraron a Veracruz y todo este proceso. Entonces descubren la gran ciudad Tenochtitlan, que los dejó sorprendidos por su belleza, por su infraestructura, por el avance arquitectónico que aquella ciudad tenía. Entonces se dieron cuenta que no éramos una bola de ignorantes que no sabíamos nada. En realidad éramos una sociedad muy desarrollada, muy estructurada. Era una ciudad con escuelas, con universidades, con un desarrollo económico, con desarrollo de la agricultura que ni Obama tiene, pues, de las chinampas famosas. O sea, un desarrollo extraordinario. Encontraron el calendario maya, que el número 0 por acá no lo aventamos, que no existía en la mentalidad del mundo. Entonces, varias cosas que encontraron. Entonces los españoles dijeron: esta ciudad nos queremos quedar con ella. Y para poder quedarse con ella, expulsaron a los habitantes originarios, los corrieron de ahí, se apropiaron de ella, y entonces sacaron a vivir a los originarios a las afueras de la ciudad. De ahí nace el término periferia. O sea, es un término de exclusión. Ya ve cuando se dice que las colonias de la
periferia. Es un término muy excluyente, muy discriminatorio en este sentido, porque se pretende que los más adinerados, los de mayor poder, se concentren en los puntos donde se concentre el poder. Aquí en Chihuahua, como las leyes ya no se los permiten, incluso se supone que ningún fraccionamiento debería estar cerrado legalmente. No debería estar cerrado ningún fraccionamiento porque las calles son propiedad pública. Y yo como ciudadano tengo derecho de caminar por todas las calles y ese fraccionamiento tiene calles que le pertenecen a la sociedad, a la comunidad. Entonces, si ellos me cierran un fraccionamiento, me están violentando un derecho de caminar por toda la ciudad. Digo, ya nomás yo sé, entiendo términos de seguridad, entiendo términos de otras cosas, pero nada más le estoy dejando el dato por ahí, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces se necesita hacer un proceso. Voy a hablar de exclusión porque son espíritus que hacen sentir a la gente entonces que los que viven ahí en esa zona exclusiva, en ese Montecielo, en esa zona aristocrática, en ese residencial, o los que están en Distrito 1, aquí en Chihuahua, pues que son los que son los más poderosos, los más importantes, los que más valen. Pues si usted ha ido a Distrito 1, pues se dará cuenta. Bueno, yo que soy muy observador, en cuanto entra uno está lleno, pero está por todas partes lleno de guarros. Todo el Distrito 1 está lleno de guaruras. Si a veces que anda uno en Fashion Mall, en cuanto vamos llegando, miren, ellos vemos las camionetas, le digo, aquí andan 2, 3 pesudos aquí y los están cuidando, ¿sí? No alcanzo uno a ver quiénes son, pero hay un proceso de exclusión y de alguna manera nuestro inconsciente nos hace sentir que somos inferiores a aquellos que están habitando en aquel lugar o que tienen esa posición, ¿sí? Porque no es lo mismo que te digan, ¿dónde vives? Pues en Ranchería o vivo en Vistahermosa. Es más, está chido decir en Ranchería, porque decir Vistahermosa, ¿y dónde está eso? Está peor con nosotros, ¿no? ¿Y dónde está? No, pues por allá, tenemos que decir por el mármol. Ah, por el mármol, porque ni en la mente nos tienen a los de nosotros. Voy a ponerme a llorar. Cumbres del Sur, ¿verdad? También no solo era residencia de aristócratas, era un centro militar. Ahí estaban las bases militares. Y los militares tienen una distinción, sobre todo en el Imperio Romano, que son personas de alto nivel de poder. Por ejemplo, aquí en México ya hubo una época en que los militares, si hoy un militar se siente papas fritas, se siente que todas las puede, nada más porque trae un arma y un uniforme, ahora imagínense, en los tiempos de Roma era lo máximo, o sea, era una cosa extraordinaria. Aquí en México ya tuvimos ese tiempo. Porfirio Díaz emerge de ese movimiento militar, ¿sí? Entonces se tuvo que limitar aquí en México la ley para que los militares no gobernaran el país para evitar golpes de Estado. Es una técnica legal, una argucia para que si Samuel es un militar y él quiere ser el presidente, pues puede provocar a todo el ejército para que saquen a Armando, que es el presidente, y luego quedarse él. Entonces hay movimientos ahí. Entonces es un centro militar y naturalmente pues de violencia. Y este monte, usted sabe que todo territorio tiene un dios o un demonio o un santo. Por ejemplo, todos saben, ¿cuál es el santo del demonio, la demonia o lo que sea de aquí de Chihuahua? De la ciudad de Chihuahua. Del país es Lupa. Doña Rita. De la que en el campo grita y en su casa está muy seriecita. O sea, el Asha. Está asociada al dios de la guerra llamado Marte. Y aquí está con todo su ejército. Usted sabe que el ejército romano era un ejército muy violento, muy voraz, muy conquistador, ¿sí? Muy bien, le estoy dando los trasfondos para que vayamos ubicando cómo ese espíritu se mueve cuando hace procesos de manifestación.
Ahora, analicémoslos de acuerdo al imperio. El imperio asirio. Acuérdense que estas 7 cabezas que has visto, Apocalipsis 17, son 7 reyes. 5 ya fueron, uno está activo, otro está por venir, pero de ese que es el séptimo saldrá un octavo, pero que viene siendo el mismo séptimo. O sea, nos describe un proceso de manifestación de 7 imperios y cada imperio tiene una manifestación específica. Un Zeitgeist, un espíritu de la época. Por eso la música representa el espíritu de la época. El gobierno que está en cada país hace una manifestación del espíritu dominante de esa época, porque simplemente está abanderando la fuerza del espíritu que en ese momento se está manifestando. ¿Sí? Entonces, Asiria, conocido por su brutalidad militar, que era uno de los imperios más brutales en cuanto al ejercicio militar. Esos llegaban y mataban, arrasaban, reventaban a los niños contra las paredes, le arrancaban el cuero a la gente, o sea, le sacaban los niños del vientre a las embarazadas. Eran un ente de demonios. Cuando llegaban a hacer una conquista, lo hacían de una manera horrible, violenta, sanguinaria totalmente, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de Babilonia, que manejaba un espíritu diferente, lo vamos a ver más adelante. Babilonia sitiaba y llegaba a puntos de negociaciones para que se rindieran y entraba en otro proceso. Sí, metía la fuerza militar, pero a Siria no le importaba nada. O sea, tipo lo que ha pasado, tiempos de manifestación de violencia, cuando esta cabeza ha cobrado mucha fuerza en nuestro país, por ejemplo, los tiempos de la Revolución Mexicana, que yo estoy harto de la celebración esa, porque no más que una celebración, una violencia, una matanza horrible de estarse mate y robando y violando mujeres y saqueando haciendas y haciendo barbarie y media en el mundo, y de ahí levantan héroes y levantan caudillos y levantan gente de los más bajos instintos demoníacos, y dice uno, ¿y cómo la gente le hace culto a este tipo de situaciones? Entonces, México ya tuvo una manifestación muy violenta en ese tiempo revolucionario, pero el problema es que hoy estamos frente a otra manifestación de esa cabeza de violencia de tipo de imperio asirio, que es la violencia que hoy vivimos bajo el narcotráfico. Que México ha perdido miles y miles y miles y miles de vidas, más que la guerra de Afganistán, más que, aunque se rasguen las vestiduras, más que la guerra de Israel contra Palestina. Miles y miles de una forma violentísima. Y nuestros senadores, no, sin decir nombres, pues ya lo sabrán, allá en Palestina rasgándose las vestiduras, y pobrecitos palestinos, y aquí matándole a sus mexicanos los narcotraficantes. Es una violencia brutal la que el país está viviendo, ¿sí? Es algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. Es por su violencia militar, pero también tenía otra característica el imperio asirio: su política de reasentamiento forzado para eliminar esa identidad nacional. Por ejemplo, ¿qué hicieron los asirios? No voy a leer todo el contexto bíblico, pero los que leen la Biblia se acuerdan. Asiria llega y conquista la parte norte de Israel. Acuérdense que después de que Salomón muere, toma el reino su hijo Roboam, y Roboam, al no tener sabiduría de gobierno, le piden que baje los impuestos. Le dijeron, de todos modos, tu papá ya hizo las grandes obras, ya hizo el templo, ya hizo esto, ya no necesitamos darte tantos impuestos, bájanos un poco. Entonces pide consejo a los ancianos y le dicen, sí, bájale. Y luego pide consejo a los jóvenes faltos de sensatez y le dicen, no, súbeles para que se les quite y apriétales más para que no se te suban encima. Y eso provocó un rompimiento. En la parte sur del país se queda la tribu de Judá, y no me acuerdo si es Benjamín, creo que sí es con Benjamín, y en la parte norte se quedan todas las otras 10 tribus bajo el reinado de Jeroboam. Toda esa parte norte la conquista Siria, y cuando los conquista, bueno, ahorita vamos a ver los pasajes bíblicos, pero lo que termina haciendo es agarra a la población y se la lleva y los distribuye en muchas ciudades de otras naciones,
y agarra gente de los babilónicos y de sus impíos y los lleva a territorio de Israel. Y entonces cuando están allá, como no saben manejarlo, los comienzan a atacar los animales. Y entonces le dicen, oye, nos están atacando los animales, es que necesitas traer a los sacerdotes de aquel lugar para que te digan cómo. Comienzan a volver a traer judíos y entonces hay una mezcla por ahí porque dice que cada quien servía a su Dios y al Dios de Israel también. O sea, hicieron todo un sincretismo religioso. Entonces llega el punto en que las 10 tribus del norte se diluyeron. Hay una dilución total. O sea, la única tribu que se conservó en la pureza es la tribu de Judá, la parte sur. Las 10 tribus de arriba, una descomposición de identidad en medio de ellos. Entonces, aquí hay lo que vengo diciendo desde más arriba, la exclusión para romper la identidad. Seguimos trabajando porque es algo de información. De acuerdo al Zeitgeist, en cuanto al espíritu, ¿cómo se dice el espíritu de la época en alemán? Ay, ahora sí, muy sabiondos pues. El espíritu de la época está descrito de alguna manera en Proverbios 30:14. Hay generación, porque acuérdense que cada generación trae la carga de un espíritu diferente. Pero hay generaciones que, ¿qué pasa con ellos? Cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. O sea, hay generaciones, por ejemplo, esta generación, quizá de alguna manera, creo que no se distingue por esta actitud. Las generaciones jóvenes creo que no se distinguen por un abuso voraz, un ataque hacia los pobres. Creo que hasta hay una tendencia de protección a los débiles, de protección a la naturaleza, a los animales, como que pretende ser compasiva, pero en otras cosas no perciben que están siendo invadidos por la manifestación de otro espíritu. Entonces tenemos que ser sensatos por dónde se nos está. Los grupos minoritarios, a protegerlos y todo tipo de cosas, ¿no? O sea, pero aquí hay generaciones que tienen este distintivo. Por ejemplo, ¿qué hacen los grupos delincuenciales? En la revolución, ¿qué hacían? Llegaban y a la gente la arrasaban, la mataban, si te vas conmigo a la revolución y si no te vas conmigo te mato, o te mato a tu familia y se acabó. ¿Y qué hacen los narcotraficantes? Exactamente lo mismo. Los hermanos que han vivido en la sierra, como los hermanos Andrés, la hermana Alicia y todos los que viven en la sierra, saben que allá llegan y le dicen a los muchachos, ¿te vienes conmigo o te vienes o si no? ¿Se acabó? ¿Sí? Y a muchos los reclutan a fuerzas y listo. Porque los devoran. Veamos algunos tipos de violencia, porque hoy voy a hablar acerca de dos cosas muy sobresalientes que hace este espíritu, la violencia y la exclusión. La exclusión es una forma de violencia. La violencia armada, algunas manifestaciones a lo largo de la historia, de los tiempos más violentos que ha tenido el mundo, la Segunda Guerra Mundial, 60, 80 millones de personas en el mundo murieron. Una barbarie, o sea, y la mayoría en Europa, ¿no? Y ahí arrasaron, fue el holocausto nazi, donde los alemanes con una violencia encarnizada agarraban a los judíos, los metían a los campos de concentración, ahí se morían de enfermedades o de hambre, y los que no los metían a cámaras de gases o hacían una barbarie con ellos. Y es una cosa violenta. Yo no sé cómo el mundo se prestaba para este tipo de situaciones, pero así, o sea, cuando la irracionalidad llega y este espíritu se manifiesta, no les importa, se matan y ya no saben ni por qué se están matando. Ahí está la Alemania nazi. La Alemania de hoy tiene otra actitud. De hecho, algunos alemanes se avergüenzan de eso que pasó en su tiempo, en su país, en su época. Algunos no, porque hay grupos neonazis que todavía guardan
esa identidad con Adolf Hitler, con toda aquella maldad que estaba. O sea, el espíritu sigue vivo, sigue latente. En algún momento puede resurgir y no puede uno estar confiado de que ya pasó. En realidad, como sigue latente, puede volver a resurgir. Por eso ese espíritu era, ahorita no está, pero puede venir después. Y, o sea, no vas a saber cuándo va a volver a pegar un brinco y volvemos a enfrentar una situación de esta naturaleza. Están los grupos terroristas que no les importa. Mire, yo les he dicho que la guerra Palestina, aunque Israel no está en guerra contra Palestina, Israel está en guerra contra Hamas, contra los grupos terroristas. Le digo yo, miren, esa es una guerra mediática y psicológica, porque lo que ellos estaban buscando es buscarle ruido a Israel, provocarlo, para que se levantara la fiera, el león de la tribu de Judá, y los atacara en serio, y entonces hacer lo que siempre hacen de manera más cobarde: poner a sus familias de escudo para que murieran niños y mujeres, guardar sus arsenales y hacer sus grupos, sus escondites de terroristas en hospitales para que atacaran ahí y murieran personas de los hospitales, en las escuelas para que murieran niños de escuelas, en residenciales para que murieran los vecinos. O sea, ellos les importa un bledo que se muera su mamá o su esposa o sus hijos. En realidad quienes los están matando son ellos. Y no solo hacen terrorismo de ir a matar afuera, si vienen y matan a los de ellos, ¿qué tiene? Con que el mundo termine odiando a Israel, eso es suficiente. Entonces, los grupos terroristas no les importa. Es una violencia horrenda la que ejercen en el mundo, y pues ahí están los narcotraficantes también. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, ahora en Sinaloa, que está ya desde que agarraron al Mayo, al Mayo Zambada, que se desató la guerra entre los chapitos y la Malliza, ¿verdad? Que están en una violencia brutal que no han podido contener a nivel nacional, que está muy fuerte la cosa. Pero sin embargo, después de que veníamos de muchos años de mucha violencia, en los últimos meses ha descendido el índice de cantidad de muertes en el país. Ya de los 90 que se estaban matando al día, está como a 50, creo, por ahí. Y el gobierno lo cacaraquea mucho. Le voy a decir por qué bajó. Porque un grupo de narcotraficantes delincuenciales está tomando el dominio casi en todos los estados del país. Y cuando hay uno solo tomando el dominio, ¿qué pasa, Jaime? Se calman un poco, ya no hay con quién pelear. Pero si están dos, si el grupo del hermano Huicho está queriendo quedarse con una ciudad y el grupo de Jaime con la misma ciudad, pues se agarran a catorrazos a ver quién lo logra. Y mientras lo logran, pues están mate y mate entre ellos. Pero ya una vez que uno gana, desciende la cantidad de muertes. No quiere decir, les estoy explicando esto porque no quiere decir que se hayan ido o que los hayan vencido. Quiere decir que ya uno de los malandros ganó. O sea, no quiere decir que el gobierno ganó, quiere decir que uno de los malandros está ganando y se está apaciguando todo. Están dejando de pelear. En Sinaloa todavía no se ponen de acuerdo. Siguen agarrados de los pelos a ver quién se queda con el territorio. ¿Sí? Bueno, les estoy explicando un poco también de cómo se mueve la sociedad actualmente, ¿no? Pero la violencia siempre está ahí. Siguiente, la violencia estructural. En el mundo se desatan manifestaciones, o sea, la sociedad está siendo violentada de una manera. La violencia estructural esto tiene que ver netamente con situaciones de gobiernos. Esto de alguna manera es promovido o tolerado por los gobiernos en las sociedades, porque a los gobiernos también les conviene tener capital político, y entre más pobre te sientes, necesitas un salvador. Y entre más necesitado de salud te sientas, pues en la campaña te ofrezco un hospital.
Y entre más inseguro te sientes con la delincuencia, pues en la campaña te ofrezco que todo se va a poner bien. Y entonces, para eso es esta violencia estructural que provocan los gobiernos, para tener capital político. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿en qué consiste la violencia estructural? El poco acceso a empleos dignos y salarios justos, eso es violencia estructural. Por ejemplo, el que el gobierno tolere que por ejemplo, en trabajo, en algunas empresas, los sindicatos dominen y los puestos se hereden solo a familiares, eso es violencia estructural. Porque debería haber acceso para que cualquier ciudadano compitiera por una plaza, pero no se puede. En las empresas más jugosas del país no puedes, porque ya está ahí. Si José está trabajando ahí, pues él ya le tiene la plaza para su hijo y se acabó. La herencia de puestos. La discriminación y la exclusión. Si el gobierno lo tolera, es violencia estructural. Porque no se puede permitir que a una persona se le maltrate o se le pague menos. Por ejemplo, el que nuestras calles no tengan adaptación, no estén adaptadas para que circulen correctamente las sillas de ruedas en la ciudad, eso es violencia estructural. O sea, el gobierno está violentando a las personas que necesitan circular en silla de ruedas. Pero quieren decir ellas y les y… La desigualdad de oportunidades por razones de sexo, discapacidad u origen, que son cosas que se van generando por ahí. El poco acceso a servicios básicos, o sea, en donde Miriam y yo vivimos, de alguna manera tenemos violencia estructural desde hace 30 años porque no han pavimentado. ¿También usted? ¿Vamos a llorar? Esto se llama en los estándares internacionales derecho a la ciudad. O sea, yo tengo derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad es que tengo que tener los servicios básicos, porque si yo pago impuestos, entonces ¿por qué no tengo pavimento? Si nunca he dejado de pagar mis impuestos. Y agua a ratos, nada más me dan 2 horas al día agua, ¿verdad, Dora? Y por eso se fue de ahí. ¿Cuánta discriminación de parte de usted? Dora ya se fue al Monte Celio con los aristócratas. Ya tiene menos en ranchería. No, acá está más chido. ¿Qué es lo que hace esta violencia estructural? Acumula resentimiento social, lo va acumulando hasta que provoca bombas de tiempo. Por eso las sociedades se van revelando poco a poco y los políticos mañosillos saben cómo engancharse del resentimiento social. Yo sé, usted debe aprender a ser persona muy inteligente y no permitir que un político mañoso lo enganche de un resentimiento. O sea, si a mí no pavimentan, ok, está bien, pero yo no voy a resentirme por eso, porque entonces soy carne de cañón, soy mercado para cualquier otro. El problema es que la gente comienza a tener manifestaciones violentas en todo su entorno por esta violencia estructural. Siguiente, la violencia personal. Los especialistas hablan de diferentes tipos de violencias que se ejercen. Hay la violencia física de cachetadas, golpes. A ver, Tete, dígale a su mamá que no la esté golpeando, le está golpeando el pelo. La violencia física, la violencia psicológica de insultos, maldiciones, la violencia económica de cuando uno gana más que el otro y lo somete y lo condiciona por el dinero que está
Eh, cuando no paga. La violencia sexual, abuso, sometimiento, la violencia patrimonial, cuando un papá se enoja con el hijo y le desbarata eso que le pertenece al hijo, eso es violencia patrimonial. Cuando un hermano se pelea con el otro y le destruye su Nintendo o su lo que sea, eso es violencia patrimonial. La violencia social que vivimos en la escuela, háblese del bullying, que le conocen, es acoso escolar, háblese de peleas, riñas entre pandillas, discusiones, pleitos de entre vecinos, así como José vive en un barrio donde se mantienen peleando, ya pasó, ya no aguantan. La violencia laboral, ¿cuántos de ustedes en el trabajo han vivido violencia laboral? A veces jefes muy violentos o compañeros. El otro día Enrique me platicaba estábamos ahí con lo de las mochilas y saca el fierro, Enrique, luego ¿cómo le llaman? ¿Cuchilla o qué? La cuchilla. Y me dice, este es el arma poderosa de los talabarteros. Y yo, no, Pérez, Enrique. Si quiere ya para el otro domingo ya no le doy carrilla, pero déjeme en paz. Y luego me dice, no, dice, hay unos bien locos en los trabajos. Literal se agarran con la cuchilla en las fábricas de calzado allá en León. Se agarran a fierrazos. Así, están bien locos. ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿Estás hablando de Dana? ¿Que así te agarra con el cuchillo o qué? La violencia, bueno, es que hay muchos tipos de violencia, podríamos incluirlas en la social, pero en la escuela hay también muchísimos tipos de violencia, tiene razón Dana, ¿no? O sea, cuánta violencia se vive en las escuelas. No, el país está atestado, nomás es verla. Me dice Miriam, pues ¿por qué ves las noticias? Porque Miriam no puede con tanta loquera que ve una de las noticias de que matan y esto y lo otro y el mundo está loco. Y la violencia digital que está de moda, ¿no? Donde se insultan, se echan de cabezas y se maltratan y luego mandan la foto de Karina ahí en el Facebook y esta señora que quién sabe qué. Mis haters, ¿eh? Yo tengo puros lovers. Siguiente. Hablemos de exclusión aplicada por la aristocracia y por Asiria. En cuanto a la aristocracia, gobiernos de élite, donde se van heredando puestos entre familiares. Mire, y amigos, esto lo sabe todo mundo, y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, como dicen. Gana un fulano y va a meter por detrás de él en todos los puestos a toda su bola de camarillas, porque ya vendió todos los puestos, y eso también es violencia, porque hay gente más capacitada que 2, 3 fulanos que están en las posiciones de gobierno, que no saben nada y están ahí, porque andaban haciendo, iba a decir lamebotas, pero pues ya dije lamebotas, ¿verdad? Andaban haciendo ahí trabajo. ¿Levantó la mano o está diciendo aleluya? Hay posiciones que en la iglesia también pueden llegar a suceder de este tipo de gobiernos de élite, de herencia y linaje, como se dice ahí también. ¿Eh? Los de la luz del mundo. Pues era un negocio familiar. Es un negocio familiar. Así, en frío. La exclusión social, estoy hablando de temas complejos, bueno, no complejos, pero que de repente nos pueden doler como sociedad. Se los digo no para que se resienta más, sino para que identifiquemos las violencias, la exclusión y no seamos víctimas de eso, perdonemos, sanemos y corramos como ciudadanos sanos del reino, no resentidos, sino sanos, para que no nos enganchen con cualquier tontería. Porque el problema es que cuando te enganchan por el resentimiento,
a quien le entregas tu autoridad es otro mañoso que pretende salvarte. Y ya una vez que te salvó, enseña el colmillote y salió peor que el otro. Y la historia nos lo enseña. La exclusión social, económica, de exclusividades y de tipo de situaciones ahí complejas. En cuanto a educación y servicios exclusivos. Yo pienso una cosa, creo que enójense conmigo, está bien, no hay problema. Yo creo que el gobierno no debería dar becas escolares a nadie, a los estudiantes, no. Creo que debería, si el gobierno pusiera escuelas dignas, les diera material escolar, libros, uniformes, tarjetas para el transporte, lo que quiera, todo digno, escuelas dignas de primer nivel con maestros de alta calidad. ¿Para qué necesitas darle dinero a estudiantes que van a ir a agarrarlo y van a emborracharse el fin de semana cuando cobran la beca Benito Juárez? ¿Que usted no se emborracha o qué dijo? O sea, eso no arregla. Si las escuelas fueran más dignas, más profesionales, no habría necesidad de hacer eso. Incluso a muchos de los adultos mayores les das dinero pero no hay medicinas, eso es violencia. No cobres nada. Así, ¿por qué surgen los hospitales privados tan exclusivos y carísimos? Porque el sistema público no sirve. Porque hay escuelas exclusivas tan carísimas en el mundo, privadas, porque el sistema público no sirve. ¿Qué no puede hacer eso? Se gasta en otras cosas, en lo que a ellos les interesa, en comprar votos y conciencias. ¿Y qué hacen con eso? No digo que no haya gente que lo use bien, pero creo que son pocos. Sí. Y en el sistema sirio, este sistema de exclusión, lo que les explicaba ahorita, en 2 Reyes 17:6 dice, ¿qué hizo Asiria? Agarró a los de Samaria y ¿qué? Se los llevó a Asiria cautivos, los sacó y luego después, más adelante en el 24, trajo gente de otras ciudades y los puso en Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y en otro pasaje dice, y trajo a otros de Israel y los mezcló. O sea, hay una dilución. Esta violencia lo que hace es romper completamente con la identidad de las personas. O sea, la dignidad, por ejemplo, la dignidad que nuestros pueblos originarios tenían en Tenochtitlán, de ser la ciudad, una ciudad esplendorosa, una ciudad que ni de las más grandes de Europa se conocían. El orgullo que tenía nuestra población originaria terminaron haciéndolo sentir los, permítanme expresiones, no me gustan esos términos, los indígenas, los pobres, los incultos, los vagos. De ahí comienzan a salir todo ese tipo de cosas, porque como ya no encajaron en la nueva estructura que se les impuso, entonces ya eran unos ignorantes, entonces ya eran excluidos. Entonces comienza a eso me refiero con violencia estructural. Como cuando las sociedades y los gobiernos permiten todo esto, van provocando que personas se queden al margen. O sea, allá están los que no tienen agua, los que no tienen drenaje, los que no tienen luz, los que no tienen pavimento, los que para que el médico los atienda tienen que estarse ahí todo el santo día sentados en una silla a ver si les toca una cita, y para que el doctor vaya y en 5 minutos ni lo voltee a ver, ¿qué tiene esto y lo otro? Paracetamol, arre.
Sí, eran ricos. Sí, exactamente. Entonces, tenemos que recuperar esto porque lo que le estoy tratando de explicar es que esta violencia cultural, histórica, que la sociedad ha vivido, este sistema de exclusión, o sea, porque tú sabes, no es lo mismo que vayas a Star Medic o a Hospital Ángeles a que vayas al IMSS o a que vayas al ISSSTE. Son los mismos médicos, pero la estructura es otra, bien dice José. El mismo médico que está en el IMSS o que está en pensiones o que está en el ISSSTE está en Star Médica, está en Ángeles, pero la estructura es otra. Y al ser otra estructura, esa no es excluyente. Bueno, es excluyente del que no tiene para pagar. Sí, eso es, pero es una violencia provocada por el sistema del gobierno, no por ellos. No lo dejan, eso es violencia. Sí, o sea, qué curioso, es la violencia la que ejercen a las familias, que hasta tienen que quedarse afuera. O sea, ¿por qué se tiene que quedar afuera en la intemperie y la familia esperando de su paciente? Eso es violencia. ¿Por qué tiene que quedarse a cuidar a su paciente y no lo dejan meter un camastro a su lado? Eso es violencia. Bueno, pero no podemos dejar que Asiria nos corte de nuestra identidad con su violencia. Hermano Shui, chóquela, como chavos. Siguiente. La exclusión y violencia. La violencia bien puede ser pasiva o activa, pero va a provocar cosas. Porque quizá el gobierno nunca viene y te golpea, pero con las decisiones que toman te están violentando. Por ejemplo, ¿qué hizo el sistema de gobierno de la gestión pasada, del régimen pasado? Le dijo a los que tenían casas de protección para mujeres que sufrían en riesgo de violencia: se te acabó el dinero. Aparte de que las violenta su marido o su pareja, el gobierno las violentó otra vez al quitarles el recurso para esas casas. Las mujeres que tenían que salir a trabajar porque ya están solas, pues el esposo no responde, lo que sea, y buscar dónde dejar a sus hijos. Y su lugar de protección era las casas de cuidado, donde se las cuidan, y el gobierno pagaba aquello. El gobierno de la gestión anterior dijo: se acabó ese dinero. Y aparte de que había una violencia porque el marido no le paga la pensión, el gobierno las violenta al quitarles ese recurso. Y entonces ahora buscar dónde dejar al hijo, y a veces expuesto a que algo peor le pase. Puede ser activa o puede ser pasiva. ¿Sí? ¿Qué provoca la violencia? Rompimiento de identidad. Una mujer que está expuesta a ser violentada constantemente, se le olvida su dignidad, se le olvida cuánto vale, se le olvida quién es. O sea, no puede permitir que el hombre le esté diciendo inútil, vieja, tonta, sucia, ignorante, bruja, fea, gorda, y un sinfín de adjetivos violentos que denigran, que maltratan. ¿Sí? Y comienza ¿sí? ¿Y tú dónde te quedas? Y que quién sabe qué. Y es una violencia de un lado para otro. Eso rompe la identidad. Porque aquella señorita que tenía tantos sueños, que se sentía hermosa, digna, capaz, que quería ser doctora, licenciada, maestra, termina aceptando migajas de cualquier fulano que no le da nada, que la trata como la basura,
y el que no esté de acuerdo o el que le esté sintiendo, pues. Pero rompe identidades. La violencia rompe identidades. Los papás que violentan a los hijos constantemente les están rompiendo la identidad, ya sea verbal, psicológica, físicamente, como lo estén haciendo. Y aquí está un término que les puse al principio: los reduce a nada. Y me voy a regresar poquito para la estructura que puse al inicio, para que vean la palabra que utilicé al principio, y es la palabra anonadar. Estas estructuras de violencia y exclusión anonadan. Estamos acostumbrados a usar la palabra en términos de, oh, me quedé anonanado, pero la palabra anonadar significa hacer nada. Te baja, te rompe lo que eres. Entonces, ¿qué es lo que busca Asiria? Hacerte nada, desaparecerte. Esto se llaman, en nuestros tiempos se llama genocidio, donde hay tribus o gentes que pretenden acabar, arrasar con una etnia. En Estados Unidos sucedió, en el sur de América sucedió. Aquí no pudieron acabar con nosotros porque éramos muchos. Éramos la parte más poblada del continente cuando los españoles llegaron, así que no pudieron acabar con nosotros. Pero hay partes del sur de América donde técnicamente arrasaron, hicieron un genocidio, los dejaron a nada. Aquí en el Valle de Chihuahua sí se provocó ese genocidio. Aquí estaban los conchos, los sonzos, los otros grupos étnicos que los barrieron, los hicieron nada. Sobrevivieron los rarámuris, los tepehuanes y otros grupos porque se desplegaron hacia la sierra. Pero el diablo es lo que quiere, que todo el potencial que Dora o que Sonia o que Josué tienen quede a nada, y que te sientas y así estés como nada. Sentirse indigno, sentirse incapaz. Y esto provoca entonces una dependencia, contrario a la interdependencia. A mí no me gusta el liderazgo de la dependencia. Me agobia a mí porque yo no sé cargar tanto con una persona, quiero ser honesto, no puedo cargar tanto con una persona, no tengo esa capacidad para hacerlo, pero sé que al mismo tiempo le hago un bien, porque yo no quiero que nadie se sienta que me necesita. Quiero que entendamos todos que aquí yo doy una instrucción y dependemos de la palabra y tenemos una interdependencia. O sea, yo gracias a Dios puedo ejercer un ministerio por el favor y la gracia que ustedes me regalan al venir y escuchar. Y de alguna manera sé que de algo que yo les pueda dar, les puede bendecir y ayudar en su vida diaria, en el desarrollo de su vida ministerial, personal, familiar. Es una interdependencia, no una dependencia. Interdependencia, ¿cómo es como tal? El concepto es donde dependemos el uno del otro, como en la función del cuerpo. El ojo depende de todos los órganos y la mano de todos los órganos. O sea, no puede vivir en una sola independencia, pero nadie depende totalmente de otro. Los liderazgos que provocan dependencias son mortales. Te matan tu identidad porque no te dejan desarrollarte, pero también le va a pasar lo que le dijo el suegro a Moisés: a ese paso te acabas tú y se acaba el pueblo. ¿Y qué hace la violencia estructural? Hacerme creer que necesito al papá gobierno o al papá patrocinador para estar bien. Por eso la gente ahora dice la pensión de Obrador, se les quedó así, lo logró. Tan, tan. No digo que esté mal, son sus impuestos. Si lo recibe, gloria a Dios. O sea, es una recirculación de la economía, no tengo problema con eso. Por eso,
Exactamente. Entonces, a lo que voy es el espíritu de dependencia que se genera aquí, de no dejarte ser capaz de producir, la capacidad de poder producir, de conformarse con eso. Híjole, mano, es que estoy hablando de cosas muy peliagudas ahora, perdónenme, perdón. Y esto me lleva también a la diferencia entre ser servicial y el servilismo. Los mexicanos, derivado de esa violencia cultural a la que fuimos sometidos histórica y culturalmente, nos convertimos en servilistas en lugar de serviciales. Acuérdese de las películas mexicanas. Pásele, patroncito, lo que su merced quiera. Y luego nos llaman por teléfono, mande. Yo contesto, diga. No puedo decir bueno porque no sé si el que está del otro lado es bueno o es malo. Diga. Servilismo tiene que ver con esa actitud de inferioridad. Cuando nosotros nos servimos entre hijos de Dios, o sea, yo no pido que me sirvan, porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir, pero no vino a servir con actitudes servilista, o sea, no vino como el pobre inferior de todos. Es un servicio entre hermanos. O sea, por ejemplo, el hermano Shui, si de repente él me ha ayudado en muchas cosas, en la iglesia, nos ayuda con una cosa, en la casa nos ha ayudado a muchas cosas, entre hermanos nos ayudamos. A veces tenemos la oportunidad de ayudarle, pero no provoca eso, que hay un sometimiento de uno al otro. O sea, servirnos es un espíritu correcto. Ser servilistas es otra cosa, diferente. Y la violencia provoca estas cosas. Y ya creo que casi vamos bajando el tren de aterrizaje, porque ya hasta me cansé de tanto que estoy hablando. El violentado potencialmente se convierte en un violentador. Segundo de Samuel 22:49, el que me libra ¿de qué? De enemigos, y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Mire, ¿por qué los revolucionarios se levantaron de una manera tan violenta en el país? Los revolucionarios en México, ¿por qué se levantaron de manera tan violenta en el país? Porque ya traían un resentimiento social acumulado por años. ¿Y por qué las mujeres en el 8 de marzo, en las marchas feministas, hacen tantos desmanes, rompen, pintan, destruyen, queman, golpean, maltratan? No estoy justificando lo que hacen, estoy tratando de explicarlo. Hay un resentimiento acumulado tan fuerte porque han sido violadas, golpeadas, maltratadas, desplazadas, han hecho de todo con ellas, que acumulan todo ese resentimiento y lo sacan en un foie, porque socialmente, en la psicología social, no es la misma la conducta de una Miriam sola como individuo que una Miriam en masa, en una masa social. Yo soy capaz de hacer cosas en grupo que no soy capaz de hacer solo, porque se juntan todos los resentimientos y se hace una sola masa de potencia. Es como una pilita de 1.5 voltios, puede que no haga nada, pero si juntas 5, 10, 15, 20, la cantidad que juntes, puedes mover algo más grande, ¿no, José? Juntas esos voltajes y haces algo más grande. Todos los violentados potencialmente se convierten en violentadores. Mujer abusada, hijo maltratado, hijo insultado, hijo violentado, hombre violentado, trabajador violentado, ciudadano violentado. Si no sana y es libre de eso y perdona, potencialmente sí es otro violentador. Y el 99% de los que están en la Penny fueron maltratados en sus casas de una o de otra manera.
porque el violentado se convierte en un potencial violentador. Y ese espíritu busca romper tu identidad. Siguiente página. Entonces no hagamos con otro lo que no queremos que nos hagan. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta ser violentado? Levante la mano. A los que no les gusta ser violentados. Todos bien arriba. ¿Sí? Bendición, Ander. Levanta la mano, no el dedo. Ya sé que tienes el dedo largote, pero pues. No, es que si levantas la mano, Ander llega hasta el techo después. Ahí está bien. Jueces 9:24, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre ¿quién? Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. O sea, si no te gusta que te violenten, no violentes, porque esa violencia se vendrá contra ti. Padre que violentas a tus hijos, se te puede venir en contra una vez que toman tamaño. Gobierno que violentas a la sociedad, se te puede reventar en contra una vez que toman tamaño. Y no estoy justificando que se haga ese acto de venganza y violencia. Estoy diciendo que la gente que no sana potencialmente detonará en un acto violento. Siguiente. Y lo más doloroso es que la mayor violencia no la ejerce el gobierno, ni los conquistadores, se ejerce en la familia. Miguel, a ver, déjeme regreso porque Miguel quiere decir algo y aquí tiene a su escribano personal. Pero muchas veces ese rencor y odio se pone en las mujeres, las hacen creer que fueron violentadas cuando ni siquiera han vivido. Tiene razón Miguel en ese sentido de que esos espíritus son contagiosos. Y hay personas que ni les han hecho nada y se envuelven en esa vorágine de violencia. Seguimos. Lo más doloroso, la mayor violencia se ejerce entre la misma familia. No es la que te hacen allá afuera. La mayor cantidad de violentados han sufrido en la familia. Dolorosamente. Segundo de Samuel 13:12. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, o sea, no me violes, no me abuses, porque no se debe hacer así. ¿En dónde? En Israel. No hagas tal vileza. Violencia del hebreo aná, menospreciar, intimidar, deshonrar, dominar, forzar, humillar, molestar, oprimir, quebrantar, sufrir, someter, violar, violencia. O sea, este hombre quería violar a su hermana, pero no solo incluye violar. O sea, el papá no debería violentar a sus hijas ni a sus hijos. La mayor cantidad de abusos sexuales están en la casa. La violencia familiar está que revienta por todos lados. Esto es nada más, habría que echarse una vista a la plataforma I360 de Ficosec, donde está el atlas de violencia familiar en la ciudad, está que arde el mapa. Y eso es los que denuncian. Se lo voy a decir y se lo voy a decir una sola vez. Si usted sufre de violencia, y sobre todo si son menores de edad y sufren de violencia sexual, tiene que denunciar. Hijo, que fue el papá, que fue el abuelo, y esto va a tronar. O que está golpeando a la mamá o lo que sea. ¿Qué quiere esperar? ¿Que la mate? ¿Que la deje sin alguna función física? Las mayores violencias se están viviendo en las familias y esas vilezas no se deben de hacer ¿en dónde? En el pueblo de Dios. Si los padres están sufriendo violencia de los hijos, tienen que hacer algo. O sea, la violencia no se debe dejar crecer. Deje agarro aire. Todo demonio de violencia
sea llevado a juicio ante el juez. Isaías 29:20 dice, porque el violento, ¿qué pasa con el violento? A ver, diga conmigo, pensando en demonios, el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Y luego Isaías 30:31, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantado. O sea, los violentos no se pueden quedar así. Y si parece que se salieron con la suya, tendrán que pagar. Si destruyeron vidas, rompieron espíritus de personas, de mujeres, de hijos, maltrataron, violentaron, insultaron, violaron, golpearon, hicieron lo que les dio su soberana gana y no se arrepintieron y no cambiaron de actitud, hay que cuidarse porque esas personas se persiguen de oficio. Y no estoy hablando de la ley aquí en la tierra, estoy hablando del reino de Dios, de la justicia de Dios. Se persigue de oficio porque a la viuda y al huérfano protege Dios. Así que si ha sido violentado por alguien y ese violento no ha pagado, no se sigue haciendo, porque de veras hay mujeres tan asustadas que tienen miedo de denunciar porque aquel hombre puede salir y hacer barbarie. Es más, hay hombres que hasta desde la cárcel tienen conexiones para seguir amedrentando a las pobres mujeres. Es una violencia brutal la que se vive. Creo que es el último. Es que ya ni me acuerdo, creo que es el último. ¿Sí? Gracias, Abra. El último y vamos bajando el tren de aterrizaje. Jeremías, que no rompan tu espíritu.